¿Por qué no se cuenta esto en la prensa? Era el ídolo del pueblo, el niño de Tepito que llegó a capitán de la selección mexicana, el que prometió limpiar la corrupción de un estado entero. Hoy una fiscalía anticorrupción tiene su nombre en una carpeta de investigación. Hoy 238 hospitales se quedaron sin medicinas mientras su gobierno pagaba millones a empresas fantasma. Hoy hay funcionarios muertos que antes denunciaron lo que él dejó pasar. Esta es la historia de cómo Cuauhtémoc Blanco, el ídolo de Tepito, terminó convertido en el centro del peor desfalco que ha visto Morelos en una década. Para entender cómo el niño que jugaba descalzo en las calles de Tepito terminó firmando contratos de cientos de millones de pesos sin licitación, hay que regresar a una colonia popular de la Ciudad de México. A una infancia dura y a un talento que nadie pudo ignorar. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació en Tepito, una de las colonias más bravas y más queridas de la capital mexicana. Tepito no perdona. Tepito forma o destruye. Y a Cuauhtémoc, Tepito le dio dos cosas, una pelota y una actitud que nunca se le iba a quitar. Desde niño jugaba en las calles, entre puestos de comercio informal, entre gritos de ambulantes, entre la dureza de un barrio que enseña a sobrevivir antes de enseñar a soñar. Los que lo vieron de chico cuentan lo mismo, era rápido, era pícaro, tenía algo en los pies que no se aprendía, se traía de nacimiento. A los 19 años debutó con el América, el club más grande y más odiado del país. Y desde el primer partido, Cuauhtémoc dejó claro que no iba a jugar con miedo. Gambeteaba como si la cancha fuera la calle de su barrio. Festejaba sus goles con un salto que se volvió icónico, el Cuauhtemiña, un movimiento que millones de niños mexicanos imitaron en cada patio, en cada llano, en cada cancha de tierra del país. Se convirtió en capitán de la selección nacional. Jugó 3 Copas del Mundo. Fue, durante años, el jugador con el que la clase trabajadora se identificaba más que con ningún otro. Porque Cuauhtémoc no hablaba como político, no se vestía como empresario, hablaba como ellos, como la gente de los mercados, de los barrios, de las colonias que el poder siempre olvida. Y esa conexión, esa identidad de uno de los nuestros, fue exactamente lo que después un movimiento político decidió usar. Porque un ídolo del pueblo, cuando decide entrar a la política, no necesita campaña. Necesita solo presentarse. Y eso es justo lo que pasó cuando, ya retirado de las canchas, Cuauhtémoc Blanco firmó un contrato que pocos conocían en ese momento. Por 7 millones de pesos, se comprometió a ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca. En un acuerdo con horarios fijos de aparición pública, como si la política para él fuera, desde el primer día, otro contrato más que firmar sin leer del todo. En 2015, Cuauhtémoc Blanco ganó la alcaldía de Cuernavaca. El pueblo no votó por un plan de gobierno, votó por un nombre, por una sonrisa conocida, por un salto que todos habían imitado de niños. Y durante 3 años como alcalde, Cuauhtémoc empezó a construir algo que después iba a pesar mucho más de lo que parecía en ese momento, una red de confianza, formada no por especialistas en administración pública, sino por familiares, amigos y conocidos del entorno futbolístico y personal. En 2018, el país entero estaba viviendo un cambio histórico. Andrés Manuel López Obrador llegaba a la presidencia con un discurso que prometía barrer la corrupción del viejo sistema. Y para consolidar ese movimiento en cada estado, necesitaba figuras que conectaran con la gente, nombres que no necesitaran explicación. Ahí, otra vez, apareció Cuauhtémoc. El entonces candidato presidencial respaldó públicamente su aspiración a la gubernatura de Morelos, fusionando 2 apodos populares en un mismo discurso de campaña, prometiendo que juntos iban a golear a la vieja clase política. El pueblo le creyó. Morelos necesitaba un cambio después de un gobierno anterior salpicado de denuncias. ¿Y quién mejor para encarnar ese cambio que un ídolo que nunca había estado mezclado, hasta entonces, con el poder tradicional? Cuauhtémoc ganó la gubernatura con una promesa específica, una promesa que sonó como justicia poética para miles de morelenses, meter a la cárcel a su antecesor, acusado de corrupción. La gente aplaudió. Por primera vez sentían que alguien de los suyos iba a limpiar la casa. Asumió el cargo en 2018. Y durante los primeros meses, todo parecía ir según el guión, discursos de cercanía, fotos con la gente, promesas de transparencia. Pero detrás de las cámaras, empezaba a tomar forma una estructura que con el tiempo la propia Fiscalía Anticorrupción del Estado terminaría documentando como una de las redes de desvío de recursos más extensas de la historia reciente de Morelos. El primer síntoma no fue un contrato sospechoso ni una cuenta bancaria oculta.
El primer síntoma fue mucho más humano, mucho más visible para quienes trabajaban cerca de él. La residencia oficial del gobierno de Morelos, el espacio que debía representar la seriedad institucional del cargo, se convirtió, según relatos de exfuncionarios cercanos, en escenario de fiestas privadas. Reuniones con amigos, con familiares, con gente del entorno futbolístico. El alcohol, según testimonios de quienes trabajaron ahí, no era la excepción, era la constante. Y esa misma costumbre, según denuncias posteriores, terminó comprometiendo la manera en que el gobernador tomaba decisiones críticas, incluso en momentos donde la vida de la gente estaba en juego. Hubo un episodio que marcó el tono de lo que vendría después. En septiembre de 2021, en el municipio de Huitzilac, 2 hombres acusados de ser delincuentes fueron linchados por una turba. Un hecho gravísimo que requería respuesta inmediata del gobierno estatal. Según el testimonio de un excolaborador cercano al propio Blanco, el gobernador estaba en la Ciudad de México en ese momento, bebiendo con otras personas, mientras la crisis se desarrollaba sin que él tomara el control de la situación. Mientras esto ocurría en privado, en público la maquinaria de contratos del gobierno de Morelos empezaba a moverse a una velocidad que, años después, una auditoría federal calificaría de alarmante. Esa auditoría federal tiene un nombre, una fecha y una cifra exacta. El nombre es Auditoría Superior de la Federación. La cifra es 323 millones de pesos. Y lo que descubrió, cuando ya Cuauhtémoc Blanco había dejado el cargo, fue una de las historias más crueles de toda esta investigación, porque no habla solo de dinero desviado. Habla de gente que se quedó sin medicinas mientras agonizaba en una cama de hospital. Durante el gobierno de Blanco, el estado de Morelos entregó contratos por más de 1,000 millones de pesos a una red de 3 empresas. Esas empresas debían surtir medicamentos y servicios médicos a hospitales y clínicas comunitarias en los municipios más pobres del estado, Coatetelco, Xoxotla, el Hospital General de Cuernavaca, el Hospital del Niño Morelense, la unidad de hemodiálisis. Lugares donde la gente no tiene otra opción más que el sistema público, porque no hay dinero para clínicas privadas. Las empresas recibieron el dinero. Los contratos se firmaron. Pero las medicinas, en al menos 5 contratos confirmados por la propia Auditoría Superior de la Federación, nunca llegaron completas. Faltaron antibióticos. Faltaron tratamientos oncológicos. Faltaron los insumos de anestesia, indispensables para realizar cirugías. No hubo mantenimiento para máquinas de rayos X, para incubadoras, para ventiladores, para desfibriladores. Mientras tanto, el gobierno de Blanco ya había pagado 323 millones de pesos por servicios que, según los propios reportes oficiales, jamás se cumplieron del todo. Quien investigó esta red descubrió algo que conecta directamente con el entorno cercano al gobernador. Una de las empresas, dedicada originalmente a la sanitización de inmuebles, había ganado en 2022 contratos para servicios de laparoscopía y endoscopía, cirugías que requieren especialización médica de alto nivel, no algo que se improvisa de la noche a la mañana. Los dueños de esa red de empresas tenían vínculos familiares directos con un alto funcionario de servicios de salud de Morelos, quien firmó 11 de los 20 contratos entregados a esas mismas compañías. Y ese mismo funcionario, según documentos obtenidos por periodistas, había sido socio en el pasado del propio Cuauhtémoc Blanco en una empresa de alimentos y bebidas. El patrón se repite en otras áreas del gobierno. El primo del gobernador fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por presunto enriquecimiento ilícito, mientras ocupaba un cargo público dentro de la misma administración. El medio hermano de Cuauhtémoc, líder de Morena en el estado, aparece mencionado en distintos reportajes vinculado a la red de empresas que recibieron contratos sin licitación. Una patente notarial fue otorgada de manera irregular con la intervención de ese mismo medio hermano y el beneficiario terminó siendo nombrado, después, titular de un instituto estatal de registros. Para cuando Cuauhtémoc Blanco dejó el cargo en agosto de 2024, su sucesor encontró, según sus propias palabras, 23 denuncias guardadas en un cajón. Denuncias con pruebas, listas para presentarse ante la autoridad correspondiente, pero que durante el gobierno anterior simplemente nunca se enviaron a donde debían enviarse. La nueva administración anunció que revisaría 17 secretarías y 44 organismos paraestatales, buscando el alcance real de las irregularidades heredadas. Y mientras los abogados revisaban expedientes, en algún hospital de Morelos, una familia seguía esperando una cirugía que el gobierno anterior nunca terminó de pagar.
Hay una parte de esta historia que ningún reporte financiero puede medir, porque no se trata de pesos desviados, se trata de vidas que se apagaron. En el Ayuntamiento de Cuernavaca, durante los años en que Cuauhtémoc Blanco fue alcalde, la empresa estatal de agua de la ciudad, conocida como Zapac, empezó a presentar irregularidades que varios empleados decidieron denunciar. Lo que vino después no fue una sanción administrativa. Fue una cadena de homicidios que hasta hoy sigue sin una explicación oficial completa. En 2018, Sergio Flores, jefe de la oficina de administración de Zapac, fue asesinado en un ataque armado. Un año después, en 2019, ya con Cuauhtémoc Blanco como gobernador del estado, María Luisa López, directora de ese mismo organismo, también fue asesinada. Y en diciembre de ese mismo año, Juan David Juárez López, secretario de Seguridad de Cuernavaca, quien apenas 5 meses antes había asumido el cargo y había reforzado la vigilancia sobre los trabajadores de Zapac que denunciaban amenazas, también fue asesinado. 3 funcionarios. 3 asesinatos. Todos vinculados, directa o indirectamente, al mismo organismo de agua que durante la administración de Blanco había quedado, según fiscales y documentos militares de inteligencia citados por la agencia Reuters, bajo el control de una persona señalada como presunto integrante del crimen organizado. Esa misma persona aparece en una fotografía que sacudió al país en 2023. El diario El Sol de México publicó la imagen de Cuauhtémoc Blanco, entonces gobernador de Morelos, abrazado junto a 3 hombres identificados como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. La fotografía, según el propio diario, fue encontrada en el teléfono de un narcotraficante detenido por militares en noviembre de 2021. Nadie explicó cómo la fotografía llegó a manos del periódico, ni quién la había tomado originalmente. Blanco respondió negando cualquier vínculo y acusando una campaña de desprestigio en su contra, impulsada, según él, desde dentro de la propia Fiscalía del Estado. La agencia Reuters, en una investigación más amplia publicada ese mismo año, documentó algo más: 3 cuentas bancarias mexicanas no declaradas por Cuauhtémoc Blanco, descubiertas por fiscales locales que investigaban la corrupción de su gobierno, con un total de 16 millones de pesos. Reuters también recogió el testimonio de Gerardo Becerra, quien había sido asesor anticorrupción del propio gobernador, y quien aseguró que el 96% de los contratos adjudicados durante el mandato de Blanco habían sido contratos sin licitación, violando directamente la ley estatal de Morelos, que exige un mínimo de 3 licitantes para garantizar la competencia. Becerra dijo a la agencia que, cuando empezó a hacer llegar esa información de corrupción dentro del propio gobierno, alguien dentro de la administración le impidió seguir haciendo su trabajo. México tiene una historia larga y dolorosa de políticos comprados por el narcotráfico a cambio de protección. La pregunta que la fotografía de 2023 dejó sin responder es si Cuauhtémoc Blanco, el ídolo que prometió limpiar Morelos, terminó siendo parte de esa misma historia repetida. Lo que sí quedó documentado, en reportes oficiales, en investigaciones periodísticas serias y en las propias palabras de quienes trabajaron a su lado, es que durante su gobierno el crimen organizado tuvo, de alguna manera, un espacio cómodo para operar cerca del poder. Y mientras eso ocurría, 3 funcionarios que se atrevieron a denunciar irregularidades en una empresa de agua terminaron muertos, sin que hasta hoy exista una sola persona condenada por esos 3 asesinatos. Con todo este expediente acumulado, contratos sin licitación, cuentas no declaradas, una fotografía con presuntos narcotraficantes, 3 funcionarios asesinados, 23 denuncias guardadas en un cajón, cualquier persona común enfrentaría, como mínimo, una investigación judicial seria. Pero Cuauhtémoc Blanco no es una persona común dentro del sistema político mexicano. Es un diputado federal. Y esa condición le dio algo que pocos ciudadanos pueden tener, un escudo legal llamado fuero. En abril de 2022, mientras todavía era gobernador, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó ante el Congreso local una solicitud de desafuero en su contra. Los delitos que se le imputaban no eran menores: ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración. 5 acusaciones formales, presentadas por la propia institución encargada de combatir la corrupción en el Estado. El proceso, sin embargo, quedó detenido. No avanzó. Y mientras estuvo detenido, Blanco terminó su periodo como gobernador sin enfrentar juicio alguno por esos señalamientos. Meses después, ya como diputado federal por Morena, electo en 2024, su nombre volvió a aparecer en otro proceso de desafuero.
esta vez vinculado a la denuncia de su media hermana por una presunta tentativa de violación. En marzo de 2025, la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero. La protección legislativa, una vez más, hizo su trabajo. El propio partido que lo respaldó fue acusado públicamente de encubrirlo, una acusación que generó tensión incluso dentro de las filas de Morena, donde varias legisladoras impulsaron, sin éxito, la formación de un bloque de mujeres diputadas para presionar por su desafuero. Lo que queda, después de revisar cada uno de estos procesos, es un patrón que se repite con una frecuencia inquietante. Una acusación seria. Una solicitud formal de desafuero presentada por una institución del Estado. Y un proceso que, una y otra vez, queda detenido, sin resolución, protegido por la inmunidad que da el cargo público. No se trata de un caso aislado de impunidad. Se trata de un patrón sostenido durante años, documentado por distintas fiscalías, por distintos medios, en distintos momentos de su carrera política. Hay algo profundamente simbólico en esto. El hombre que llegó al poder prometiendo encarcelar a su antecesor por corrupción terminó, años después, siendo el sujeto de investigaciones por los mismos delitos que prometió combatir. Y mientras él seguía protegido por su cargo, las consecuencias reales de su gobierno seguían cayendo sobre la gente común, pacientes sin medicinas, funcionarios asesinados sin justicia. Familias morelenses que vieron cómo su estado, ya golpeado por años de corrupción anterior, sumó una década más de la misma historia. Solo que esta vez contada con la cara de un ídolo deportivo en lugar de la de un político tradicional. Para muchos morelenses, esa fue quizás la traición más profunda, no la de un político cualquiera, sino la de alguien en quien habían depositado una confianza distinta. La confianza que solo se le da a quien sienten como uno de los suyos. Para entender por qué tantas personas tardaron en cuestionar a Cuauhtémoc Blanco, hay que mirar hacia atrás, a una carrera deportiva en la que la indisciplina y los excesos casi nunca tuvieron consecuencias reales. Porque el patrón de impunidad que se documentó durante su gobierno no nació en la política. Nació décadas antes, dentro de las canchas, cuando el talento de Cuauhtémoc se convirtió en una especie de moneda de cambio que le permitía evitar el peso completo de sus propios actos. En 2003, durante un partido en el estadio Luis Pirata Fuente, Cuauhtémoc Blanco agredió por la espalda al entonces periodista deportivo David Faitelson, propinándole un golpe conocido popularmente como zape. Mientras Faitelson estaba de espaldas, sin posibilidad de defenderse. El episodio quedó grabado, generó una condena pública generalizada, una multa de la Federación Mexicana de Fútbol y una disculpa obligada. Pero el golpe no le costó suspensiones largas, no le costó la carrera, no le costó el cariño de la afición. Un año después, en 2004, cuando Virginia Tovar se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido oficial de fútbol en México, Cuauhtémoc, que ya tenía fama de insultar constantemente a los árbitros, dirigió hacia ella un comentario machista documentado por la prensa de la época. Tampoco hubo consecuencias que afectaran de manera seria su carrera. 20 años después, en 2025, ya como diputado federal, Cuauhtémoc protagonizó otro episodio de violencia, esta vez en un partido amistoso entre América y Chivas disputado en McAllen, Texas. Durante el encuentro, agredió al portero de Chivas, Sergio Hernández, quien permaneció varios segundos en el suelo tras el golpe. Las imágenes circularon de inmediato. Las críticas llegaron desde distintos sectores, incluyendo legisladores de oposición que lo señalaron públicamente como una persona violenta, cobarde, gandalla, vulgar, mentirosa y traicionera. Usando sus propias palabras textuales en redes sociales. Y, otra vez, ningún castigo institucional real se materializó contra él. Este patrón importa porque explica algo más profundo que la simple acumulación de polémicas. Explica por qué, cuando empezaron a salir a la luz las denuncias de corrupción durante su gobierno, gran parte de la sociedad ya estaba acostumbrada a verlo como una figura que simplemente no enfrentaba consecuencias. El cuau agresivo de las canchas, el que se sentía con derecho a golpear a un periodista o insultar a una árbitra sin pagar un precio real, se convirtió, sin que casi nadie lo notara, en el gobernador que firmaba contratos sin licitación y que evadía cada intento de desafuero. La fama deportiva no solo le abrió la puerta de la política. Le enseñó, mucho antes de llegar al poder, que la indisciplina y la impunidad podían convivir perfectamente con el cariño del público, siempre y cuando hubiera goles, votos o un nombre lo suficientemente querido detrás. No todos guardaron silencio. Dentro del propio gobierno de Cuauhtémoc Blanco hubo personas que intentaron, desde adentro, frenar lo que estaba ocurriendo.
Y casi todas pagaron un costo personal o profesional por intentarlo. Gerardo Becerra Chávez Cita fue nombrado asesor anticorrupción y director de análisis estratégico del gobierno de Morelos. Su trabajo, en teoría, era exactamente detectar y frenar las irregularidades que después documentarían fiscalías y periodistas. Becerra hizo su trabajo. Presentó, según contó después a la agencia Reuters, una denuncia confidencial ante el órgano fiscal anticorrupción del Estado, alegando que el 96% de los contratos adjudicados durante el mandato de Blanco se habían otorgado sin licitación, en violación directa de la ley estatal. La respuesta que recibió no fue una investigación seria sobre lo que denunciaba. La respuesta fue que, en sus propias palabras, evidentemente me empezaron a llegar toda la información de la corrupción del gobierno y poco después me pararon, ya no les gustó. No especificó frente a cámaras quién exactamente dentro de la administración le impidió continuar, pero el mensaje quedó claro: dentro del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, denunciar corrupción desde adentro tenía un precio. Y ese precio era quedarte fuera. Varios exalcaldes morelenses, que en distintos momentos compartieron mesa con el gobernador en restaurantes y bares, relataron después, ya sin el cargo que los obligaba al silencio institucional, haber sido testigos de decisiones de gobierno tomadas en ambientes que no correspondían a la seriedad del cargo. Ninguno de ellos, mientras estuvo en funciones, denunció públicamente lo que veía. El silencio, en la política mexicana, suele ser la opción más segura. Hablar, en cambio, casi siempre tiene un costo. El caso más dramático de ese costo está en la cadena de homicidios ya mencionada dentro de la empresa de agua de Cuernavaca. Juan David Juárez López, el secretario de Seguridad que reforzó la vigilancia sobre los empleados de Zapac que denunciaban amenazas, terminó asesinado apenas 5 meses después de tomar el cargo. No existe una línea de investigación pública que confirme con certeza absoluta que su muerte estuvo directamente conectada con esas denuncias internas, pero la cronología es innegable. Empleados denuncian irregularidades, un funcionario los protege, ese funcionario es asesinado meses después, y el caso, como tantos otros en este expediente, nunca llegó a una condena. Hay una pregunta incómoda que se desprende de todo esto, y que pocos se atreven a formular en voz alta: ¿cuántas personas dentro del gobierno de Cuauhtémoc Blanco vieron lo mismo que vio Gerardo Becerra? Lo mismo que vieron los exalcaldes, lo mismo que probablemente vio Juan David Juárez antes de morir, y decidieron, por miedo o por conveniencia, no decir nada. La corrupción documentada en Morelos no funcionó solo por la voluntad de quienes la cometieron. Funcionó también gracias al silencio de quienes pudieron, en algún momento, haberla detenido a tiempo y eligieron no hacerlo. En septiembre de 2024, Margarita González Sarabia asumió la gubernatura de Morelos, convirtiéndose en la encargada de heredar, literalmente, el resultado de 6 años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Y lo que encontró, según sus propias palabras al cumplir 100 días en el cargo, confirmó lo que durante años había sido, en sus palabras, Vox Populi, un saqueo y una corrupción de dimensiones que ni siquiera ella, al asumir, podía calcular con precisión. González Sarabia presentó un balance público de las primeras acciones de su gobierno. Anunció que su administración revisaría las irregularidades encontradas en 17 secretarías y 44 organismos paraestatales, prácticamente la totalidad del aparato de gobierno estatal. Confirmó la existencia de las 23 denuncias que el gobierno anterior había dejado sin presentar formalmente ante la autoridad correspondiente, pese a contar ya con pruebas suficientes para hacerlo. Ordenó que esas denuncias, finalmente, siguieran su curso legal. Anunció además procesos administrativos contra exfuncionarios de la administración anterior, abarcando áreas tan sensibles como la Comisión Estatal del Agua, los servicios de salud de Morelos, y la propia jefatura de la oficina de la gubernatura, que durante el gobierno de Blanco había manejado, según los reportes, un presupuesto millonario sin la transparencia que correspondería a un cargo de ese tipo. Mientras esto ocurría públicamente, Cuauhtémoc Blanco, ya instalado como diputado federal, mantuvo una postura constante de negación ante cada señalamiento. Frente a las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, respondió que se trataba de una campaña de desprestigio orquestada desde dentro de la Fiscalía Estatal. Frente a la denuncia de su media hermana, aseguró que él y su defensa estaban a la espera de una notificación formal por parte de la Fiscalía de Morelos, manteniendo en todo momento que se trataba de una denuncia sin fundamento, motivada, según él, por intereses políticos en su contra. Frente a las críticas por el incidente con el portero Sergio Hernández, no ofreció una disculpa pública comparable a la que sí tuvo que dar en 2003 tras el golpe a David Faitelson.
Su estrategia, observada en conjunto a lo largo de los años, ha sido consistente: negar, atribuir las acusaciones a motivaciones políticas y confiar en que el cariño popular y la protección institucional que le ha dado el fuero hagan el resto. Hasta el momento, esa estrategia le ha funcionado. Ninguna de las acusaciones de corrupción ha llegado a una sentencia. Ninguna de las denuncias de violencia, ya sea contra mujeres o contra figuras públicas, ha terminado en una condena firme. Y mientras los procesos siguen su curso, lento, detenido, atorado en comisiones legislativas, Cuauhtémoc Blanco continúa ejerciendo su cargo como diputado federal. Con el mismo salto que millones de mexicanos imitaron de niños, convertido ahora en el gesto de alguien que parece, hasta ahora, intocable. Hasta ahora hemos hablado de cifras, de contratos, de fiscalías, de procesos legislativos. Pero detrás de cada uno de esos números hay personas reales, con nombre, con familia, con una vida que el desfalco de Morelos afectó de manera directa. Y es momento de detenernos en ellas, porque sin esa parte, esta historia se queda solo en el papel. Cuando hablamos de los 323 millones de pesos pagados a empresas que no cumplieron con la entrega de medicamentos, hablamos de hospitales reales, en municipios reales, donde la gente no tiene otra alternativa más que el sistema de salud público. Hablamos del Hospital del Niño Morelense, donde niños con enfermedades graves dependían de tratamientos que, según la propia Auditoría Superior de la Federación, no llegaron completos. Hablamos de la unidad médica de hemodiálisis, donde pacientes con insuficiencia renal necesitan, sin excepción, los insumos médicos a tiempo para poder seguir viviendo. Hablamos de cirugías de mínima invasión que no pudieron realizarse por falta de anestesia, de pacientes oncológicos que no recibieron sus tratamientos en el momento que su enfermedad lo exigía. No son estadísticas abstractas. Son personas que confiaron en que el sistema de salud de su estado iba a funcionar y que se encontraron con estantes vacíos donde debería haber medicinas pagadas con dinero público. Cuando hablamos de los 3 funcionarios asesinados de la empresa de agua de Cuernavaca, hablamos de familias que perdieron a un padre, a una madre, a un hermano, en circunstancias que hasta hoy permanecen sin resolver judicialmente. Sergio Flores tenía una vida antes de convertirse en una línea en un reporte periodístico. María Luisa López dirigía un organismo público antes de convertirse en una cifra dentro de una cadena de homicidios sin condena. Juan David Juárez apenas llevaba 5 meses en su cargo cuando fue asesinado, después de intentar proteger a empleados que denunciaban irregularidades. Sus familias siguen, hasta el día de hoy, sin una explicación oficial completa de lo que ocurrió y sin nadie en la cárcel por esas muertes. Y cuando hablamos del propio gobierno estatal saqueado, hablamos de un estado entero, Morelos, que llegó al gobierno de Cuauhtémoc Blanco ya golpeado por años de corrupción anterior, y que salió de su gobierno con un desfalco documentado que su sucesora calificó de dimensiones todavía no calculadas en su totalidad. Eso significa escuelas sin mantenimiento, caminos sin pavimentar, programas sociales mal ejecutados, servicios básicos comprometidos. Todo mientras una red de empresas vinculadas al entorno cercano del gobernador recibía contratos millonarios sin licitación. El contraste es brutal cuando se pone en una misma imagen. Por un lado, el niño de Tepito que se convirtió en ídolo nacional, el salto que millones de mexicanos imitaron en cada cancha de tierra del país, el capitán que llevó a la selección a 3 copas del mundo. Por otro lado, el gobernador bajo cuya administración pacientes se quedaron sin medicinas, funcionarios honestos terminaron asesinados, y un estado completo sumó una década más de corrupción documentada. Ese contraste, esa distancia entre la imagen pública y las consecuencias reales de su gestión, es quizás la parte de esta historia que más cuesta digerir, porque no se trata de un villano de caricatura. Se trata de alguien a quien millones de personas amaron primero, y a quien, por esa misma razón, les costó más cuestionar después. Hay una imagen que probablemente recuerdes si eres mexicano y tienes más de 30 años. Cuauhtémoc Blanco, en pleno partido, recibiendo el balón de espaldas a 2 defensas y haciendo ese movimiento imposible que después llevaría su nombre. Ese salto que parecía desafiar las leyes de la física y que millones de niños intentaron copiar, sin éxito, en cada patio, en cada llano, en cada cancha de tierra de este país. Esa imagen representa algo genuino, el talento real de un muchacho de Tepito que, a base de calle y de hambre de salir adelante, llegó a ser capitán de la selección mexicana en 3 copas del mundo. Esa parte de la historia nadie la puede borrar, ni debería borrarse. Pero hay otra imagen, mucho menos conocida, que también le pertenece a Cuauhtémoc Blanco.
Es la imagen de un estado entero, Morelos, recibiendo a un gobierno que prometió justicia y que terminó siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Es la imagen de hospitales sin medicinas pagadas con dinero público. Es la imagen de 3 funcionarios asesinados sin que hasta hoy exista una condena. Es la imagen de una fotografía con presuntos integrantes de un cártel, una fotografía que él dice falsa o manipulada, pero que ninguna autoridad ha desmentido oficialmente con pruebas concluyentes. Es la imagen de un asesor anticorrupción al que, según sus propias palabras, le impidieron seguir haciendo su trabajo justo cuando empezaba a encontrar las cosas que no debía encontrar. Las 2 imágenes son del mismo hombre. Y quizás esa es la lección más incómoda de toda esta historia, que el talento, el cariño popular y el carisma no son garantía de honestidad. Que un ídolo puede serlo genuinamente en una cancha, y al mismo tiempo fallarle profundamente a la gente que confió en él fuera de ella. Que el aplauso de un estadio y el voto de un estado son cosas distintas y que confundirlos, como hizo Morelos en 2018, puede salir muy caro. Hoy, mientras escribimos estas líneas, varios de los procesos contra Cuauhtémoc Blanco siguen abiertos. La denuncia de su media hermana sigue sin resolución judicial. Las investigaciones de la nueva administración de Morelos sobre el desfalco heredado siguen en curso. Los asesinatos de los 3 funcionarios de la empresa de agua siguen sin una sola persona condenada. Esta no es una historia con un final cerrado, con una sentencia definitiva, con un culpable confirmado por un juez. Es una historia de procesos que avanzan despacio, de instituciones que a veces fallan, y de un hombre que, hasta ahora, ha logrado sostenerse en el espacio incómodo entre la sospecha documentada y la condena formal. Lo que sí queda claro, después de revisar cada expediente, cada reportaje, cada testimonio citado en esta historia, es que Cuauhtémoc Blanco dejó de ser, hace ya varios años, solamente el ídolo del salto imposible. Se convirtió también en el nombre detrás de contratos sin licitación, de medicinas que no llegaron, de funcionarios que murieron sin justicia, y de un fuero que, una y otra vez, lo ha protegido de enfrentar lo que las propias instituciones de su país han documentado en su contra. Si esta historia te hizo cuestionar algo sobre la distancia entre la fama y la responsabilidad, entre el ídolo deportivo y el servidor público, compártela. Hay heridas en Morelos que todavía esperan justicia, y mientras más gente conozca lo que realmente pasó detrás del salto y la sonrisa, más difícil será que la próxima vez que un ídolo pida el voto de un pueblo entero, ese pueblo entregue su confianza sin antes hacer las preguntas que esta vez, durante demasiados años, casi nadie se atrevió a hacer.